¿Alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿qué tienen de malo las apuestas? Por favor, busquen en sus Biblias Hechos capítulo 19. Leeremos en un momento a partir del versículo 21. Lo que tenemos aquí es la historia del apóstol Pablo, quien se vio en problemas con los principales de la ciudad, porque se oponía a algo que estaba ocurriendo y predicaba a Cristo. Ahora sí, empecemos a leer en Hechos capítulo 19, versículo 21. Dice así: Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lo que dice es que hubo un gran alboroto, y fue por lo que Pablo predicaba. A todo lado donde Pablo iba había o un avivamiento o un alboroto. Veamos la razón de este en el versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Éfeso, donde Pablo estaba, era el centro de adoración de la diosa Diana, la diosa griega Artemisa. El templo de ella estaba en la ciudad. Y existían artesanos que hacían figuras del templo en plata, y con ello ganaban mucho dinero. Dice la Escritura: daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Goyo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y este teatro que habla aquí no es como los teatros que tenemos hoy en día, que son edificios cerrados, sino que era un anfiteatro. Es más, he tenido la oportunidad de ver las ruinas de este anfiteatro, las cuales están en Efeso. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Lo que hizo el apóstol Pablo fue tirar una roca a un avispero al ir a Éfeso y comenzar a predicar la verdad. El predicar la verdad fue como meter su dedo en el ojo de los artesanos que estaban haciendo mucho dinero con su falsa religión. Usted, mi amigo, debe saber que al defender la verdad no va a ser popular. Será popular con algunas personas, pero no con cierta gente, y no espere ganar premios de popularidad si usted sirve al Señor Jesucristo. Recuerde, somos un pueblo nacido 2 veces, en un mundo de gente que ha nacido solo una vez. Vamos en contra de la marea la mayoría del tiempo. Como cristiano, usted nunca debe tratar de ocasionar problemas, pero sí debe esperarlos. Porque somos sal, y cuando éstas se ponen las heridas, irrita, aunque esté sanando. La verdad, cuando se coloca al lado del error, siempre causa controversia. Es lo que sucedió en Éfeso. Existen 3 cosas que ocasionaron la situación en Éfeso. Número 1, el dinero. La motivación, la ganancia, siempre está presente. Por favor, miremos los versículos 24 y 25.
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Esta gente no quería que Pablo predicara, porque lo que enmantequillaba su pan determinaba su conducta. No era el principio del asunto, sino el dinero. Escuchamos frecuentemente a personas que dicen: no es el dinero, es el principio del asunto. El nervio más vital en el cuerpo humano es el que va del corazón a la chequera. Y Pablo puso su dedo en este. A su vez había una gran máquina de propaganda a favor de Diana. Observe el versículo 27. Note cómo Demetrio comienza a provocar a la gente. Dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demetrio era un maestro en controlar la mente. Él está presionando los botones indicados. Apela a 3 cosas. Número 1, la libertad de culto. Número 2, su patriotismo. Y número 3, su bolsillo. Y él usa las palabras muy astutamente. Él era un magnífico orador. En esta batalla contra las apuestas, en realidad estamos en una guerra de propaganda. Los medios, lo primero que me llamarán es alborotador religioso. Algo más que me llamarán será fundamentalista. Y en un artículo lo suficientemente extenso usarán palabras como puritano, sectario, ortodoxia tonta, santulón, censor y cuantas otras cosas más. Y aquellos a favor de las apuestas cantarán las alabanzas del crecimiento económico, turístico y de la prosperidad y cosas por el estilo. Además de eso, luego usa la psicología de las masas provocando a la gente, y ésta comienza a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! Se lo puede imaginar, un coliseo que sentaba a 25,000 personas. Se las puede imaginar gritando: ¡grande es Diana de los Efesios! La gente miraba a su alrededor y pensaba: bueno, si todos lo dicen, debe ser cierto. Esa es moralidad por mayoría. La religión más grande en los Estados Unidos es el culto de la multitud. El altar de esa religión es la homogeneidad. Y su himno principal es: todos lo están haciendo. Bueno, hablemos de las apuestas y veamos lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Es correcto? ¿Es malo? La Biblia no es primordialmente un libro de leyes diminutas. Es un libro de grandes principios. Y existen algunos principios bíblicos que hacen erróneo que un cristiano apueste e imprudente que una sociedad las fomente. Pero primero, deseo definir las apuestas. Cuando hablamos de las apuestas, no hablamos de tomar un riesgo. Usted no puede vivir sin tomar riesgos. No puede ser un agricultor si no toma riesgos. La Biblia dice: el que al viento observa, no sembrará. Quiere decir que si usted espera hasta tener garantizado el tiempo perfecto para ser agricultor, nunca lo será. ¿No es así? Nunca invertirá en la bolsa de valores si espera algo donde sabe que no puede perder dinero. Si no está dispuesto a arriesgar su dinero en la bolsa de valores, probablemente nunca ganará dinero en esta. Y yo no tengo acciones en ninguna compañía. No sé lo suficiente acerca de comprar o vender acciones en el mercado de valores. Una vez invertí en un negocio de aguacates y fracasé totalmente. Usted toma el riesgo al empezar un negocio.
Si abre un negocio para vender yogures congelados o alguna otra cosa, hay cierto riesgo involucrado. La Biblia no está en contra de tomar un riesgo. La Biblia, de hecho, lo motiva para que tome riesgos. Lo sabía. El que al viento observa no sembrará. Es más, para servir al Señor Jesucristo usted tiene que arriesgar su vida algunas veces. Hechos 15, versículo 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que pusieron sus vidas en riesgo. El Señor Jesús contó una parábola sobre un hombre que ocultó su talento en la tierra porque él tenía miedo de invertirlo. Él tenía miedo de perderlo. Entonces, no tomó en riesgo. No hay nada de malo en tomar un riesgo. No hay nada de malo en ser un aventurero en los negocios, invertir en bonos o en la bolsa de valores. Este es un artículo de un reportero de deportes, negocios y proyectos especiales de la publicación US Today. Lo que él dice es: ¿cómo puede usted estar contra las apuestas si usted pone su dinero en bonos y en la bolsa de valores? No, mi amigo, invertir no es apostar. Eso es tomar un riesgo y existe una gran diferencia. Este periodista escribió: como dijo recientemente el senador Dennis DeConcey, demócrata de Arizona, las apuestas son una verdadera amenaza para la adolescencia estadounidense que puede crecer pensando que las apuestas de deportes es un comportamiento aceptable. En otras palabras, madres, no dejen que sus niños crezcan y lleguen a ser agentes de bolsa, inversionistas o uno que juega a los dados en lo que conocemos como nuestra economía. Es mejor que los niños aprendan a estar lejos de los reportes financieros de los medios de comunicación. Estos están llenos de raras probabilidades de los administradores financieros, prediciendo dónde la tasa de interés ha bajado y si usted debe comprar o refinanciar una casa. O si usted debe aplazar sus compras porque las aerolíneas o las compañías de carros bajarán sus precios. Los noticieros usan pronosticadores que le dicen que apueste que un valor bajará o una cosecha no producirá. Y cuando usted vende antes de tiempo un valor o compra mercancías a futuro, nadie dice que está corrompiendo. Por lo tanto, abre esas perspectivas de capital e informes anuales corporativos en busca de compra de valores que están subiendo que usted entiende y escucha a su agente de bolsa. Quizá no sabe cómo las fluctuaciones de monedas pueden variar los valores orgánicos. Él está bateando lo mejor que puede. ¿Cómo juegan los Buffalo Bills y los Dallas Cowboys? Por lo menos, todos están de acuerdo que es correcto apostar en valores orgánicos. Simplemente espero que ganen los Dallas Cowboys. Y el artículo continúa por ese estilo. Amigo, todos, excepto los que tienen espaguetis entre sus orejas, saben que existe una diferencia entre apostar en una carrera de caballos e invertir dinero en la bolsa de valores o sembrar una buena cosecha. Verá, en las apuestas cada ganador debe contar con perdedores. Las apuestas pronostican que una persona obtendrá lo que le pertenece a otras personas. En las apuestas, el dinero simplemente cambia de manos. Las apuestas son una situación de ganar, perder. Por cada ganador tienen que haber muchos perdedores. En los negocios es una situación de ganar, ganar. Usted está invirtiendo en negocios que suplen las necesidades de otras personas para que a su vez sus propias necesidades sean suplidas. Cuando invierte en la bolsa de valores o en algún negocio, el dinero se utiliza para construir fábricas, pagar salarios, crear bienes y servicios que a la vez crean nuevas riquezas y que premia al inversionista. En las apuestas no se produce nada. Si el Estado quiere tener lotería, a fin de lograrlo,
Tiene que tener mucha gente que quiera dar dinero con la esperanza de ganar, pero solo unos pocos ganarán, pero la gran mayoría perderá. ¿Sabe en qué tipo de negocio se involucra el Estado al permitir la lotería? En el negocio de producir perdedores. Piénselo. El gobierno, para lograr que la lotería funcione, debe producir millones de perdedores. En los negocios, usted trata de producir ganadores, no perdedores. Las apuestas son ganar, perder. Los negocios son ganar, ganar. Con razón que George Washington dijo que las apuestas eran hijos de la repugnancia, hermanos de la iniquidad y padres de la destrucción. No hay ninguna ley en la Biblia que diga: no apuestes a las carreras de caballos, o no juegues a la ruleta, o no compres la lotería. Pero sí existe algo mucho mejor que esto: principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, principio número 1. Las apuestas violan el principio de la honestidad. Permítame darle algunos versículos. Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Las apuestas quebrantan este mandamiento porque el apostar es una forma de robo. Es robo por mutuo consentimiento. Por favor, escúcheme. Las apuestas son un robo por mutuo consentimiento. Es la transferencia de riquezas no ganadas y no dadas, sin dar nada a cambio. Cuando las personas apuestan, digamos, si yo fuera a apostar con usted, yo esperaría obtener lo que usted tiene. Desearía tenerlo todo bajo mi control para que usted no reciba nada. Ese es el espíritu del robo. Ahora, el hecho de que usted esté de acuerdo en darme la oportunidad de hacerlo, que tengamos el espíritu de codicia por mutuo consentimiento, no hace ninguna diferencia en lo que a la moral se refiere. Suponga que dos hombres acuerdan batirse a duelo. Eso es un asesinato por mutuo consentimiento. El hecho de que los dos hombres acuerden tener la oportunidad de matarse no hace que el duelo sea correcto. A su vez, el mutuo consentimiento en las apuestas no hace correcto que yo trate de tomar lo que le pertenece a usted sin darle nada a cambio, y viceversa. Alguien bien dijo: el que apuesta y pierde es un tonto. El que apuesta y gana es un ladrón. Permítame darle un ejemplo. Suponga que dos hombres se encuentran en un callejón oscuro. Uno tiene un revólver y sale del callejón con lo que le pertenece al otro hombre. ¿Cómo llamamos a ese hombre? Pues lo llamamos un ladrón. Ahora suponga que dos hombres se encuentran en un callejón y apuestan con dados. Y uno sale del callejón con lo que le pertenece al otro hombre. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos un apostador o jugador. Pero ¿cuál es la diferencia? En el primer ejemplo, había un ladrón. En el segundo, habían dos. Verá, ambos tenían el mismo espíritu que el hombre que tenía el revólver. El hecho que hubo consentimiento mutuo da lo mismo. Lo que las apuestas hacen es violar la ley de Dios, que es el principio de la honestidad, porque la Biblia dice: no hurtarás. El segundo principio, el apostar, viola el principio del amor. En Mateo capítulo 22, los versículos del 37 al 40 leemos: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe usted cuál es el mayor motivo de las apuestas?
Escuche cuidadosamente. ¿Qué son las apuestas? Las apuestas son el placer y ganancia a costa del dolor y la pérdida de otra persona. Usted no puede ganar en las apuestas a menos que otro pierda. Ahora, cuando deseo que usted pierda para yo poder ganar, eso no es amor. No puedo amarlo si trato de quitarle lo suyo sin darle nada a cambio. ¿Lo entiende? Escuche, si usted gana en las apuestas, usted se rebaja a sí mismo y a su prójimo, porque llega a ser su víctima. ¿Sabe que hay un gran número de personas que son víctimas de las apuestas o juegos? ¿Sabía que en los Estados Unidos hay 10 millones de apostadores adictos al juego? Es un problema como el alcoholismo o la drogadicción, con los mismos síntomas. ¿Sabe usted cuál es el mayor motivo de las apuestas? Escuche cuidadosamente. ¿Qué son las apuestas? Las apuestas son el placer y ganancia a costa del dolor y la pérdida de otra persona. Usted no puede ganar en las apuestas a menos que otro pierda. Ahora, cuando deseo que usted pierda para yo poder ganar, eso no es amor. No puedo amarlo si trato de quitarle lo suyo sin darle nada a cambio. ¿Lo entiende? Escuche, si usted gana en las apuestas, usted se rebaja a sí mismo y a su prójimo, porque llega a ser su víctima. Es un problema como el alcoholismo o la drogadicción, con los mismos síntomas. Leeré un artículo del Departamento de Salud Pública de Memphis, que dice lo siguiente: los profesionales de salud mental se preparan para los apostadores. La legalización sobre las apuestas en las ciudades cerca de Memphis puede producir por lo menos un efecto secundario inesperado: más clientes para el área de tratamiento psicológico y las instalaciones de salud mental. Según John Goldwardine, del 3 al 4% de la población corre en riesgo de llegar a ser un apostador adicto. De hecho, este número relativamente pequeño de individuos puede tener un impacto considerable sobre la sociedad. El jugador adicto promedio se sepulta en una deuda de $40,000 a $96,000 antes de buscar ayuda. Su familia queda arruinada financieramente. Su productividad laboral cae al suelo y quizá ha recurrido al robo o a la malversación de fondos para salir de deudas y cosas por el estilo. Estos son los profesionales de la salud diciendo: nos estamos preparando. El amor dice: yo no quiero hacerle eso a ningún individuo. No solo sufre el apostador adicto, su familia, sus hijos sufren, y estas son personas inocentes. Los pobres son los que más sufren, porque psicológicamente son los más tentados. La gente en pobreza genuina frecuentemente ve como su única esperanza de riqueza la lotería o algún casino donde de algún modo convertirán sus pocas monedas en miles por medio de la diosa de la oportunidad. Ellos esperan ese momento mágico. Leí que en Nueva Jersey, 1/3 de las familias con ingresos menores al salario mínimo gastan 1/5 parte de estos en la lotería. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que es su tiquete de salida. No es por accidente que los casinos en la ciudad de Atlantic tienen sus mayores ganancias los días que los cheques de la ayuda gubernamental llegan. Las apuestas son un tipo de tributación regresiva. El amor para la gente es un principio. La palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo. La ciudad de Nevada es la capital de las apuestas en los Estados Unidos. ¿Sabía usted que el índice de suicidios en Nevada es 3 veces mayor que el promedio a escala nacional? La tasa de crimen es el doble del promedio nacional. ¿Cómo podemos decir que operamos bajo el principio del amor? ¿Cómo vamos a construir una economía sobre algo que destruye y arruina
la vida de tanta gente. Alguien dirá, pastor, bueno, puede haber alguna gente que salga perjudicada, pero aún pienso que sería bueno para la economía. Si esa es su motivación, si usted está a favor de poner impuestos a las debilidades humanas y sacarle ganancia a la miseria humana, me repugnaría tener su corazón latiendo en mi pecho. Aun cuando pagara y de algún modo ayudara a la economía local a costa de la miseria humana, usted me daría lástima. El amor dice que las apuestas son vitalmente erróneas. Un artículo de US Today dice, el problema está creciendo en la juventud. La lotería, las computadoras facilitan las apuestas. Estas no solo están más disponibles hoy, sino que también son socialmente aceptadas y fomentadas por los estados, dijo la psicoterapeuta de Nueva York, Linda Burman. Con un 10% de sus adictos a las apuestas constituido por apostadores de 21 años de edad y menos. El artículo continúa añadiendo que el Concilio Nacional de Problemas de las Apuestas se está uniendo a la NCAA, o sea, la Asociación Atlética Nacional de Universidades, con el fin de resolver este problema entre la juventud. Dorhan Jacobs, un experto sobre adolescentes apostadores, quiere que los estados con lotería inviertan más en programas para adictos a las apuestas. El gobierno e industria de apuestas no pueden decir más que no sabían que existe un problema. Este es un asunto de seguridad de producto, no un asunto moral. El uso de este producto de lotería y apuestas puede ser peligroso para algunas personas. Mi amigo, este no es el boletín de la escuela dominical. Es el periódico US Today. ¿Por qué estoy en contra de las apuestas? Porque el principio de amor dice que es incorrecto. Hablamos del principio de honestidad y del principio del amor. El tercer principio es el principio del trabajo. La Biblia no enseña que adquirimos riquezas por medio de juegos o de apuestas. Enseña que obtenemos riquezas por medio del trabajo, la industria y los negocios. Pero cuando el gobierno recibe las ganancias, por supuesto que ve favorablemente a las apuestas. El Estado es el que le hace la publicidad a la lotería. En la ciudad de Nueva York hay letreros del Estado que dicen: juegue su presentimiento, usted podría ganar un montón. Pienso que sería mejor que dijeran: luche contra la pobreza, póngase a trabajar. Tenemos la idea de que de algún modo nos ganaremos el premio mayor y seremos ricos. Mi amigo, hay muchas más probabilidades de que le caiga un rayo encima a que se gane el premio mayor de la lotería. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios sabe que el gobierno, las iglesias y cada uno de los que decimos seguir al Señor Jesucristo debe tener compasión hacia los pobres y ayudarles en todo lo que sea posible. Pero las apuestas no ayudan a esta gente, sino que las lastiman. Efesios 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si desea ayudar a la gente pobre, lo mejor que puede hacer es, primeramente, no llegar a ser uno de ellos. Segundo, ir a trabajar y usar sus talentos para hacer dinero y dar al necesitado. Las apuestas son un fraude económico, no producen verdadera riqueza. Es una sanguijuela social. Sí sé que hay alguien que está haciendo toneladas de dinero, pero hablo de la comunidad.
Hablo de la sociedad en general. Uno de los titulares en el periódico Texas Monthly decía: "Lo siento, estúpido, como Texas apostó en la lotería y perdió". No es un predicador bautista el que lo dice. Está hablando del fraude económico que la lotería ha sido para el estado de Texas. Escucha, amigo, la Biblia nos enseña de industria, integridad y trabajo. Virgil Peterson, director de la Comisión del Crimen en Chicago, expresó: "Las apuestas no producen ninguna riqueza. Solo la redistribuye de las manos de muchos a las manos de pocos. No producen verdadera riqueza". Usted dirá: pero habrá restaurantes, hoteles y negocios que les irá muy bien. Pues claro que sí. Vamos a recaudar impuestos. Amigo, el resultado final es que los impuestos que se adquieren no son lo suficiente para cubrir los gastos para limpiar la miseria humana. Así que el balance termina siempre en rojo. Le contaré algo. Había un burro al que se le acercó una pulga, y la pulga le dijo al burro: "Te propongo un negocio". "¿Qué es?", le preguntó el burro. La pulga le respondió: "Verás, yo me paro en tu espalda. La tributación que puede existir perjudica, y el pobre es el que sale más lastimado. Perjudica no solo al adicto al juego, sino a sus familias. La pregunta clave no es ¿me lastimará a mí?, sino que es ¿lastimará a otros? Tercero, viola el principio del trabajo. La Biblia enseña el principio de la industria y el trabajo honesto y honorable, e incluso cuando invierte en la bolsa de valores, invierte en las vidas de trabajadores, la industria y los negocios. Cuarto, las apuestas violan el principio de la providencia. El jugador quiere vivir por la suerte y no por la providencia. Y estoy hablando a cristianos, y para nosotros es erróneo apostar. Y a propósito, lo que yo diga quizás no vaya a persuadir a las personas que quieren apostar. Mas hablo a los creyentes. No espere que pongamos a la sociedad conforme a nuestro molde. Amigo, si usted piensa que vamos a salvar a la sociedad, eso es como querer arreglar los asientos de la cubierta del Titanic. Estoy tratando de decirle por qué es erróneo para el creyente el apostar. Muchas de las cosas que diré ni siquiera serán consideradas por una persona que no conoce y no ama al Señor. Las apuestas violan el principio de la providencia. Isaías capítulo 65, versículo 11 dice: "Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino". ¿Qué es la fortuna? Es la diosa de la casualidad, la diosa de la suerte. ¿Sabía que la palabra suerte proviene de una diosa pagana? Si hay algo que en verdad me causa dolor es cuando voy a alguna cruzada de avivamiento o algo así, y algún hermano o hermana me dice: "Bueno, pastor, que tenga suerte". No me diga que tenga suerte. Diga: "Dios le bendiga, pastor, que Dios le acompañe, que Dios le guíe, guarde y sostenga". Mas vemos que el apostador depende de la casualidad. La Biblia dice que nosotros debemos depender de la providencia de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". Algunos dirán: "Pastor, mire, tengo $10. Si los gasto en apuestas o en helados, bueno, eso es cosa mía. Es simplemente recreación para mí. No me importa perderlos. Puedo hacerlo y así me divierto". ¿Sabe usted en quién está pensando? Pues solo en usted mismo.
Ese es el problema. No se piensa en otros. Su confianza está en la suerte y su motivación es usted mismo. Otro podrá decir, pienso que es hermoso ver los caballos o los perros correr, pero no lo asocie con las apuestas. Vaya a las montañas y vea allí correr a los caballos y a los perros. No hay ninguna ley contra ver a los animales correr. Estamos hablando de las apuestas. La verdadera recreación es aquella que relaja, refresca y renueva. ¿Alguna vez ha estado usted en un casino? Bueno, yo sí he estado. Una vez entré a un casino en las Bahamas. No a jugar. El gran boxeador Mohamed Ali estaba allí. Y entré a testificarle de Jesús. Amigo, estuve en la barriga misma del infierno. Observé a la gente. Nunca había visto un grupo de gente tan sombrío en mi vida. Si eso es recreación, pues líbrenme de tal cosa. Tal vez esas personas dirían que se estaban recreando, pero amigo, ¿qué personas con un parecer tan sombrío? La verdadera recreación es una bendición para ser disfrutada. Las apuestas o juego son una maldición que traen vicio y crimen.